Hola, ¿cómo te va? Hoy te vamos a explicar en poco más de 10 minutos cuál fue la mala praxis del ministro de Economía saliente, Martín Guzmán. Video de poco más de 10 minutos en el cual no solamente vas a aprender qué es lo que está pasando hoy en la Argentina, sino que te vas a enterar a través del análisis de las cuentas que nos presenta el Banco Central en su balance a cuánto se va a ir el dólar. Un video imperdible. Partiendo del último balance publicado por el Banco Central de la República Argentina, que fue el 15 de julio pasado, observamos que en el activo hay de todo menos dólares. Por eso hoy vamos a revisar cuáles son las políticas económicas que está aplicando el gobierno, qué va a pasar con la inflación y el dólar. Uno de los puntos modificados en 2012 en Carta Orgánica del Banco Central fue la extensión de los límites para que el Estado Nacional pueda colocar deuda a la entidad a través de letras intransferibles y adelantos transitorios. Así, el Banco Central puede otorgarle adelantos transitorios al Tesoro para cubrir déficits fiscales. ¿Y qué son los adelantos transitorios? Los adelantos transitorios es una cuenta ficticia creada por el Banco Central de la República Argentina por la modificación de la Carta Orgánica hecha ley por Congreso en el año 2012 para financiar al Tesoro Nacional en periodos de déficit de administración pública. ¿Qué significa? La caducidad del requisito del respaldo en reservas del 100% de la base monetaria. Hoy, los adelantos transitorios sobre el total del activo representa un 13% sobre el total del activo del balance del Banco Central. Y al dividirlo sobre la base monetaria, arroja la friolera cifra de un 68%. Algo no cierra. Otra vía de financiación del Estado a través de la entidad Banco Central es la colocación de letras intransferibles que pasan a integrar el activo del Banco Central a cambio de divisas para el pago de deuda. Se trata de títulos en dólares que no pueden negociarse en el mercado secundario, careciendo de liquidez, condición que contradice el artículo 33 de la Carta Orgánica, que estipula que el banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés en instituciones bancarias del exterior o en papeles de reconocida solvencia y liquidez, pagaderos en oro o en moneda extranjera. Es decir, son pagarés no negociables en el mercado secundario, por cuanto el ente monetario no puede desprenderse de ellos ni transformarlos en algún tipo de divisa. Como podemos ver, estas dos cuentas, letras intransferibles del Tesoro y adelantos transitorios, representan un 22%. Parece poco, puesto que bajó respecto al 40 al 23 de octubre del año pasado, pero lo que está sucediendo ahora es que títulos públicos hoy tiene un peso específico de 34%, aumentando casi un 30% en relación al 23 de octubre pasado. ¿Por qué creció tanto esta cuenta? Mira, la contención del dólar financiero para que no suba hasta las nubes se puede observar en la cuenta títulos públicos del activo del Banco Central. Pues como dijimos, mientras las letras intransferibles del Tesoro no pueden convertirse en divisas, lo que sí puede hacerlo con los bonos soberanos que figuran bajo la forma de títulos públicos, los cuales suelen recomprarse con emisión sin respaldo, usado como artilugio para disminuir deuda pública, transfiriendo pérdida de poder adquisitivo del peso a la mayoría de la población por crecimiento de la inflación a causa de este artilugio contable. También haremos mención en el activo del balance del Banco Central a las reservas internacionales, que no requieren mayor análisis, pues reflejan los dólares físicos que tiene el Banco Central en su haber y el oro entre los bienes más representativos. Hoy la cuenta que menor peso específico tiene sobre el activo del balance del Banco Central son las reservas internacionales. Algo no cierra. Hoy una cuenta que nos llama poderosamente la atención son los derechos por operaciones de pases, que representa un 16% sobre el total del activo. ¿Qué quiere decir esto?
Esto es nada más y nada menos expansión de la cantidad de dinero en una economía. Artilugio contable que utiliza el gobierno con fines eleccionarios, puesto que uno de los instrumentos que el Banco Central dispone para regular la oferta monetaria son las operaciones de pase. Toda vez que un pase activo expande, como ya dijimos, la cantidad de dinero en la economía. Toda vez que el Banco Central compra a las entidades financieras un activo que puede ser un certificado de depósito bancario o un título público con un compromiso de reventa futura, al cual se le adiciona un interés en función del tiempo transcurrido. Literalmente hablando, el pase activo es una manera de otorgar préstamos de corto plazo a los bancos, generando un crecimiento del circulante mediante la inyección de fondos en el sistema financiero. Como conclusión, lo que nos tiene que quedar claro, cuando el Tesoro necesita financiar gastos corrientes en pesos, el Banco Central imprime billetes que entrega al Tesoro a cambio de una promesa de pago denominada adelantos transitorios. Cuando Hacienda requiere financiar el vencimiento de bonos en moneda extranjera, la entidad bancaria intercambia reservas líquidas en divisas por compromisos de pago llamados letras intransferibles. Cuando la suma de ambos es mayor a las reservas, estamos en presencia de dominancia fiscal, llamado así al proceso por el cual la política monetaria del Banco Central se desvía de sus objetivos y se concentra en el financiamiento del Tesoro Nacional en periodos de déficit de la administración pública, déficit fiscal que en caso de persistir en el tiempo es una de las causas más importantes de la inflación. Como colorario del análisis del balance, si vos restás al activo total las reservas internacionales, al dividirlo sobre la base monetaria, nos arroja un porcentaje nunca visto del 403%, que representa que 16.630 millones de pesos están dibujados. Vos tenés que saber que la mala praxis de los políticos y ministros se ve reflejado en las cuentas del Banco Central. La evolución de los activos y pasivos de los bancos centrales suele ser un buen reflejo de la política económica de un país. El balance del Banco Central puede presentar cambios abruptos en plazos cortos, generando desconfianza en el valor de la moneda local, cuyo valor pretende preservar, fomentando la dolarización de las carteras de la mayoría de los individuos, cosa que estamos sufriendo hoy en Argentina. El Banco Central posee reservas internacionales reflejados en el activo que le permiten emitir pesos como contrapartida que figuran en el pasivo. Pesos que también se depositan en bancos, surgiendo así las cuentas corrientes y los encajes, que son los porcentajes mínimos legales que los bancos deben tener depositados en el Banco Central y no pueden prestar. También observamos cuentas corrientes en dólares que refleja la tenencia dolarizada de privados en el ente rector, es decir, es deuda del Banco Central hacia los tenedores de dólares que están depositados en cuentas corrientes de los distintos bancos comerciales. Pero lo que hay que observar con cuidado en el balance del Banco Central son las LEBAC, letras del Banco Central emitidas a distintos plazos y a tasa fija en el plazo ofertado, las LELIC, llamadas letras de liquidez, que funcionan a 7 días y fueron creadas exclusivamente para que puedan operar los bancos centrales, por oposición a las LEBAC que podían operarlas también las personas físicas, y anteriormente las NOVAC, notas del Banco Central, que funcionan a plazos mayores, a tasa fija o ajustables por algún índice. Instrumentos todos ellos que utiliza el Banco Central de la República Argentina para controlar la cantidad de dinero. Recordemos que en caso de que las reservas igualen a la base monetaria, estos instrumentos no tendrían razón de ser, pero como el país tiene déficit fiscal, emite, y prueba de ello es la existencia de las cuentas adelantos transitorios y letras intransferibles como contrapartida en el activo, que ya explicamos en video anterior. Entonces, como la recaudación de impuestos, que de por sí es asfixiante en Argentina, no llega a cubrir el gasto del gobierno, entonces el Banco Central emite sin respaldo y le presta al Estado para pagar las obligaciones contraídas, pero los riesgos subyacentes son enormes, pues los pesos sobrantes, por
por sobre oferta monetaria, buscan seguridad. Entonces van al dólar. La depreciación aviva el efecto pass-through, aumentando la inflación y disminuyendo el poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores. Entonces, para que esto no suceda, el Banco Central seca la plaza con estos instrumentos. Hoy, la base monetaria representa un 20% sobre el total del pasivo. Los dólares que los privados tienen en los bancos, solo un 7%. Mientras que los instrumentos que utiliza el Banco Central para secar la plaza de una emisión que no cesa, representa un 35% de dicho pasivo. Esto nos indica que la deuda emitida por el Banco Central representa una friolera cifra del 175% del circulante monetario reflejado en el balance, lo que nos arroja una oferta de dinero no respaldada por divisas o dólares del 220% sobre las mismas. Importe que al dividirlo al tipo de cambio oficial, que quién sabe para qué sirve, representa un faltante de casi 46.000 millones de dólares. Como conclusión, base monetaria más las dos cuentas que representan un 52% sobre el pasivo, que como ya explicamos son artilugios del gobierno para secar la plaza, y lo dividimos por las reservas internacionales al tipo de cambio oficial, nos arroja un dólar en función al análisis de las cuentas recientemente detalladas. ¿Sabés de cuánto? De 390 pesos. ¿Vos qué opinás que va a pasar con el dólar? Ya está disponible el servicio de cuenta asesorada con Ecovalores, puesto que ya somos idóneos ante la CNB, y esto lo hacemos para que puedas aprender a invertir como un experto. Accede desde el primer comentario con cupos limitados. ¿Vos qué opinás? ¿A qué valor se va a ir el dólar antes de fin de año? Si te quedaron dudas respecto al presente video, no te preocupes. Hacelas en comentarios, pero primero suscríbete, activa la campanita y si te gustó este video, ¡dale like!